Un, dos, tres, cuatro. Lolo y Rita son muy diferentes. Lolo es un bicho bola y Rita una luciérnaga. Lolo tiene un traje fuerte y resistente. Rita en cambio es ligera y delicada. Dicen de él que es el rey del camuflaje y de ella que brilla como nadie. Lolo es muy práctico y con los pies en el suelo. Rita es imaginativa y vuela rápido en el aire. Él lo tiene siempre todo controlado. A ella le gusta más improvisar. Lolo la ve sincera y divertida. Y a ella él le parece independiente y misterioso. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes, por eso se gustan. Pero de repente un día Rita nota que el traje de Lolo es demasiado duro. Y Lolo que Rita brilla demasiado. Él cree que ella vuela demasiado rápido y ella que él tiene que controlarlo todo. Ahora Lolo piensa que es demasiado sincera y Rita que él es demasiado independiente. Él se pregunta si no se pasa de espontánea y ella ya está harta de tanto misterio. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes, por eso se molestan. Así que de pronto un día Lolo intenta ablandar un poco su armadura y Rita procura no ser siempre tan luminosa. No, él confía y se deja llevar una vez de cada 20 y ella reduce un poco el ritmo de vuelo. Rita aprende a respetar sus momentos independientes y de misterio. Y a Lolo le vuelve a hacer gracia su capacidad de improvisar. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes, por eso se gustan. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes, por eso se molestan. Lolo y Rita sienten que a pesar de todo se quieren mucho.